Buenas noches, estamos aquí en el Jardín Adonai. Nos encontramos con la profesional Emily, la psicóloga del colegio. Voy a hacerles algunas preguntas sobre la importancia que tiene el psicólogo en el jardín. Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, ¿qué papel desempeña el psicólogo profesional en el jardín con respecto a los niños? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué hace? Bueno, inicialmente la psicología pues tiene diferentes ramas, entre ellas está la educativa. Es esencial que haya un psicólogo en el ambiente educativo en cuanto a que, así como nosotros tenemos salud física, que hablamos que tenemos que ir al médico, también hay un profesional que se encarga de la salud mental. Entonces, tanto como lo biológico, también debe haber un seguimiento en la parte mental, en lo que hablamos todos los procesos mentales en cuanto al procesamiento de información, memoria, atención. Todos estos procesos entran a participar fundamentalmente, principalmente en el proceso pedagógico de los niños. Hablamos de los procesos superiores, hablamos de los procesos básicos, hablamos de un aprendizaje, hablamos de una memoria, de una motivación. ¿Cuál es el papel importante de un psicólogo en el ambiente educativo? Apoyar a esos procesos. Uh-huh. Lo que hace el docente básicamente es introducir esa información. Todos los seres humanos no somos iguales, cada uno viene con su chip, como decimos, cada uno viene con su forma de aprender. Hay algunos que aprenden de forma verbal, hay otros que de forma, hablemos de imágenes. Entonces ahí tanto el docente como el psicólogo entran a trabajar en conjunto. Entonces, cuando el niño presenta un problema, una dificultad de aprendizaje, entra el psicólogo y trabaja todo lo que es la parte de diagnóstico, por qué sucede, por qué el niño no está aprendiendo de tal forma, y a darle herramientas al docente para trabajar un buen aprendizaje y que haya un excelente y un óptimo aprendizaje. Y en referencia con los papitos, Okay. ¿qué tienen que ver? Listo. Bueno, ya saliéndonos de la parte del aprendizaje más pedagógico, al trabajar con los papás, es también un ente que está fundamentalmente en la parte de aprendizaje. El niño pues viene acá, aprende, pero entonces los papás también son aquellos que refuerzan en casa, son aquellos que son un papel importante en todo su proceso emocional, físico y mental. El trabajo de un psicólogo con los papás es en caso de que haya un caso de aprendizaje, de dificultad de aprendizaje, o cuando hay una separación y afecta en su proceso de educación, entra el psicólogo a trabajar en conjunto con los padres. Hablemos también de atención con los padres de familia, entonces que hubo un inconveniente al interior de la institución, entonces pues necesitamos que el psicólogo entre a ser un mediador entre docente, padre de familia y junto con la rectora. Entonces pues es esencial que un psicólogo pues esté en estos casos. Tú hablabas de la parte de con los docentes. ¿Cómo manejan ustedes esa parte con docentes? ¿Cómo hacemos para saber si el docente es apto para trabajar con los niños de estas edades de primera infancia? Que como toda organización, hay un área, sí, una área que se encarga de todo el proceso de selección. Hablemos de la parte organizacional. Nosotros empleamos un proceso y de hacer como el primer paso, que es hacer, bueno, eso la llamamos con la selección de personal. Entonces hacemos una entrevista, obviamente. Antes se ha estudiado la hoja de vida, las experiencias que ha tenido, con qué población ha trabajado, porque pues hablemos de que el jardín trabaja con educación inicial. Sí. Con educación inicial. Entonces, nosotros tenemos que ver en las hojas de vida que hayan trabajado con población de 2 años a 5 años. Si vamos a contratar a una docente que ha trabajado con adolescentes, pues es muy difícil que esta persona tenga un trato o una experiencia con niños.
igualmente no lo vamos a descartar porque pues de experiencia se aprende. Pero sí es esencial ver todas esas observaciones en una hoja de vida. Ya al tener en cuenta eso, pues pasamos al proceso de selección, se hace una entrevista, unas pruebas psicotécnicas y ya entonces se toma la decisión conjunto a la rectora si es apto o si cumple con el perfil que tiene interiormente el jardín. Una última pregunta con relación a los niños cuando tienen algún problema de aprendizaje, de desarrollo, de pronto que vengan con menos, que un desarrollo un poco menos que los demás niños a la edad normal. ¿Qué hacemos con esos chicos? Que no es difícil, pero se puede trabajar más no diagnosticar. Nosotros como profesionales podemos empezar a diagnosticar un problema de aprendizaje a partir de los 5 años. ¿Por qué a partir de los 5 años? Porque esa edad es donde ya pues la mayoría de su parte interna, hablemos del cerebro, se ha desarrollado y podremos decir que es un problema de aprendizaje, o decir el niño tiene un problema de aprendizaje en tal. Podemos ver síntomas, más no diagnosticar, que se puede ir a trabajar estrategias muy básicas para ir mejorando o apoyando en ese proceso. Pero a partir de los 5 años nosotros podemos decir el niño tiene un problema y hay que trabajar a partir de esto. Okay. Entonces vemos cómo es tan importante en una institución que exista la parte psicóloga en el trato con los chicos, ante el docente y con los papás, es algo en conjunto. Le agradecemos mucho, Miss, muy amable por tu